Metropolitan Radio presenta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza con Altura, un programa inteligente para mentes inquietas. Muy buenas tardes, esto es Con Altura, yo soy Lola Gracia y comenzamos un día más este espacio de radio en el que entrevistamos a personas con altura. A veces han venido personas con altura física, con altura intelectual, con altura emocional, y yo creo que tenemos una mujer de muchísima altura profesional y humana, que sobre todo para mí quizá es lo que más cuenta, porque también la considero amiga. Se llama María José Alarcón. Muy buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. María José nació un 4 de noviembre del año 61. Gracias por la entrada en el programa que bueno, yo agradezco de corazón, pero seguramente no es merecida. Pero no digas eso. Lo de la amistad sí, pero lo otro... Que no es verdad. Sí te lo mereces. Si tienes un montón de reconocimientos, ahora haremos por ellos. Vamos, y de más premios, en fin, increíble. Que comentaba que naciste en Madrid, que siempre te has sentido murciana porque llevas ya muchísimos años, te viniste de niña a vivir aquí y has ejercido tu carrera, pues prácticamente casi toda ella en la cadena SER, en la emisora decana de la región, donde comenzaste a trabajar con 14 años, muy jovencita. Hasta 2011. Luego has pasado por Diario.es, por Gestiona Radio, por GTM, entre otros medios. Siempre has tenido alguna vinculación con los medios de comunicación. Pero lo que me gustaría a mí repasar, vamos a hacer un poco de paseo por la vida de María José. Empezaste de DJ. Sí, bueno, realmente el empezar en la radio fue prácticamente una casualidad por una cuestión incluso de orden vecinal, algo así, como que en el mismo edificio en el que vinimos a vivir, cuando mi padre decidió trasladar su vida, mi padre y mi madre, de Madrid, donde yo había nacido, aquí a Murcia, con 11 años tenía yo entonces, había un vecino que era técnico de Radio Murcia de la cadena SER. La SER se había hecho con esta emisora y estaba en una etapa de transformación. Uh-huh. Y recuerdo que venía de un viaje de estudios del cole y yo lo más lejos de mi intención era ni la radio ni nada. Si yo era una adolescente y estaba, pues fíjate, con la cabeza llena de pájaros, ¿no? Pero en aquella época y en mi familia era costumbre que se trabajaba, aunque quisiera seguir estudiando, había que entrar a la dinámica laboral. Y me acuerdo que al recogerme en el colegio me dijo mi padre, uy, mañana tienes que ir a la radio. Digo, ¿a la radio? Dice que tenemos un vecino que es técnico y van a contratar a gente y tal. Y como dice que como somos de Madrid... ¿No tienes acento de Murcia? Sí. Y entonces fui, pero imagínate, una sorpresa mayúscula. Y me hicieron en la prueba que leyera en inglés, que estaba estudiando en el cole. Uh-huh. Y no debí de hacerlo muy mal del todo, porque eso me acuerdo que era miércoles y empecé a trabajar el lunes siguiente. Y entonces empezaba el Gran Musical. Los 40 Principales era un programa de la radio. Que estaba el Joaquín Luqui ahí haciendo de madre las mía, suyas. Sí. Y empecé un poco por ahí haciendo aquello que se llamaba, por aquello del inglés, y lo que se llamaba el turno de continuidad, que hacías un poco todo lo que te tocaba. Pero es verdad que la parte de DJ o relativa a los 40 Principales también fue un acontecimiento porque fue cuando empezó a ponerse la frecuencia modulada aquí en Murcia en marcha. Fíjate, yo lo desconocía de ti, tu faceta DJ. Hey, Mrs. DJ. Sí, luego tuvimos la enorme fortuna de que pues unos meses después, un año como mucho, entró a trabajar prácticamente con el mismo modelo que yo, de familia, de padres que hay que trabajar, Merce Marín. Sí, y entonces sí. Ella sí que es realmente la persona que puso todo aquello en marcha y de una forma más ya como emisora. Y yo, mi derivación era más hacia eso que se llama turno de continuidad, donde cabía de todo, ¿no? Lo mismo
hacías un programa de pérdidas o hallazgos que había que Sí, leer, sí. o te encontrabas leyendo unas noticias o lo que te tocara, ¿no? Fuiste la primera mujer de la región de Murcia en retransmitir la Vuelta Ciclista. Sí, eso fue algo muy hermoso porque además la Vuelta Ciclista, no ahora que dura un día, pero en ese momento duraba pues hasta 4 y 5 días, casi una semana. Y era radiofónicamente algo muy complejo de llevar adelante, no tanto que también por lo que es el lenguaje que hay que utilizar o el vocabulario para, o incluso tratar de entender un poco cómo se desarrolla una carrera ciclista y no digamos una vuelta, sino porque radiofónicamente ahora con los móviles vas a todos lados. Claro. En estos años que tampoco iba, yo he hecho la mili con lanzas, pero las unidades móviles eran las que hacían de antenas de repetición y entonces había que hacer un diseño técnico radiofónico bastante importante. Y fue apasionante porque movilizaba en una semana pues a 10 o 12 personas, entre técnicos y profesionales del micrófono, y eso fue años después, eso pasarían unos 10, 12 años incluso de estar en la radio, pero fue inolvidable porque además hice 17 o 18 vueltas ciclistas. Y coincidió además también con, de hecho, la primera carrera profesional, la primera victoria profesional de Miguel Indurain fue en Murcia. Qué interesante. Y esos años fueron muy brillantes en el panorama ciclista español. Y tú eras ahí una chavalina, si eres jovencísima. Bueno, nací en el 61, por lo tanto tengo 63 que cumplí en noviembre, pero sí era más joven, evidentemente, y era joven y sobre todo era muy inexperta. Yo he sido especialista en tirarme al nido de ametralladoras. No sé decir que no, pero es verdad que los retos me ponen mucho. Y la idea de aprender llevándolos adelante más aún. Y entonces, y poder hacer radio en vivo, en directo, y de cosas que además no tenía ni idea, eso me claro, porque ¿qué motivaba mucho. ¿Qué sabías tú de ciclismo cuando te lanzaron ahí? Venga, Pues, a retransmitir la Vuelta Ciclista. Pues de hecho no sabía nada. Me gustaba, porque siempre he sido curiosa y tengo la fortuna de que me gustan muchas cosas, porque presto atención a cosas que a lo mejor para otra persona pasan desapercibidas y me interesan. Entonces me llamaba la atención. Era jefe de deportes de la cadena SER en Murcia, estaba haciendo un programa deportivo donde fundamentalmente lo que se hacía era información futbolística y relacionada especialmente con el Real Murcia, que encima estaba en primera división. Y entonces pues estaba vinculada al mundo del deporte, pero... Claro, no es que cada deporte es un mundo, no tiene nada que ver el ciclismo con el fútbol, nada, pero nada de nada, vamos. No, y además ahora, porque después de todo lo que ha sucedido con las historias del doping y tal, es un deporte denostado, pero yo, si tuviera que decir qué deporte es el que más me gusta, diría que el ciclismo. Porque me parece más durísimo. Primero es durísimo, hay una frase muy bonita que creo que es del propio Indurain o del que era su director entonces, José Miguel Echavarri, que dijo una vez que el primero es un campeón y el último es un héroe. Y el primero que cruza la línea de meta y el último que hace los mismos kilómetros en más tiempo. Y luego cómo funcionan los equipos, el que desde el gregario que lleva el agua, el que se sacrifica para que el que va a ganar la etapa vaya por delante, la convivencia entre ellos, incluso el reparto de las ganancias, independientemente de que las estrellas pues tengan luego un contrato de imagen o lo que sea. El ciclismo es muy aleccionador y muy bonito y es una pena, ahora está resurgiendo, pero que haya sufrido pues las consecuencias de algunos desalmados que se han aprovechado de situaciones que no eran las apropiadas. En fin, que la competitividad llevada al máximo extremo siempre trae consecuencias negativas para todos. Lo bonito que tenía lo de las vueltas ciclistas es que lo mismo que nos pasaba a nosotros les pasaba a otros medios. Entonces, cuando trabajas en una radio, tienes a tus compañeros de la radio, pero no tienes a los colegas cerca, claro, porque están en la radio o en el periódico. Entonces era una semana de convivencia común, de lo más divertido. Ahora que estamos en carnaval, hubo un año que fue coincidente con los carnavales de Águilas y aquello fue lo más grande. Memorable. Yo te conocí en la época de Hablando se entiende la gente. Creo que es un programa fundamental en la radio y sobre todo en tu etapa.
voy a hacerte un poco la pelota, María José, porque eres mi amiga y porque realmente siento que es así. Creo que es una persona con una capacidad de observación especial y con una visión de los temas, de cualquier tema el que sea, original, diferente, otro punto de vista que no ve el resto del mundo. Y quizá, yo creo que quizá por eso tú, hablando se entiende la gente, se caló tanto en la sociedad murciana. Fue un programa, y yo lo de la mirada, no sé si es por la curiosidad, pero es verdad que me nace solo. Es decir, que no le busco tres pies al gato, sino que miro las cosas y no sé si lo miro un poco más allá, no lo sé. Pero este programa en concreto, para mí, es el mejor programa que se ha hecho, no en mi etapa, sino en su conjunto. Este programa nació con la democracia y Enrique Ferrer y Maruja Gallardo Sí. fueron los pioneros y luego fuimos heredándolo. Yo, la época que lo hice, para mí fue toda una experiencia, pero para mí es el gran programa de la radiodifusión murciana en la época reciente, porque no había nada más real, ni más directo, ni más humano, ni más comprometido, incluso para los responsables políticos, que este espacio en el que la gente llamaba, contaba lo que le pasaba o lo que necesitaba o lo que quería, y la radio buscaba e incluso exigía a los responsables de la materia de la que fuera la reclamación que respondiera. Y esto, ojo, porque respondían. Porque además el que no respondía se quedaba con el culo al aire. Y esto, al primero que le iba mal era al responsable. Pero se resolvieron muchas cosas. Qué labor social, ¿no? Desde, tan importante. claro, y sobre todo era escuchar a todos, ¿no? La persona que te llamaba porque necesitaba un semáforo con sonido, porque tenía un familiar invidente y no podía cruzar la calle con seguridad, y el que no se había dado cuenta o lo sabía y no lo había puesto y lo ponía, por decir algo muy sencillo, porque se llegaba a situaciones fuertes. Yo recuerdo, por ejemplo, en el ámbito sanitario, casos tremendos en los que te llamaba ahora que estaban las listas de espera. Sí. Vamos, en aquella época de Hablando se entiende la gente, lo de las listas de espera, ya te digo yo que no sería la poca vergüenza que hay ahora mismo, porque cuando a alguien le pasaba algo y ponía en conocimiento de la opinión pública y de la radio que estaba esperando porque le hicieran una infiltración en una rodilla, una intervención o una prueba relacionada con un posible, una enfermedad grave, y pasaba el tiempo y ese caso no se resolvía, allí se llamaba al que fuera, al consejero de sanidad, al director general, al del hospital, es decir, al responsable, y se le llamaba todos los días y se le insistía hasta que daba una respuesta, a la que fuera, pero daba una respuesta. Muchas veces había casos que se solventaban y esto ayudaba a que la gente tuvieran una solución. No sé si me da tiempo a contar una historia, que la tengo en la memoria, sí, tenemos una hora de programa, que ilustra a la perfección este tema. Isabel, recuerdo el nombre de ella, siempre la recordaré, fíjate, como Isabel, la de los cordiales, porque en el agradecimiento luego todos los años nos llevaba unos cordiales a la radio, que no hacían ninguna falta, pero siempre venía. Isabel tenía un problema que se llama colesterolemia, que es el colesterol muy alto de nacimiento, pero a un nivel brutal. ¿Qué pasa? Que eso es una enfermedad de riesgo mayúsculo por los problemas coronarios. Pero no la tenía ella sola, la tenían sus hijos, la tenía su hermana, que era mayor y de la que ella cuidaba, y las pastillas que había que tomarse para controlar esto valían un capital porque no estaban... en la seguridad social. Estaban empezando, pero valían mucho. Y además te las tenían que prescribir, de estar de ir al hospital de farmacia, es decir, que no era una cosa fácil. Yo recuerdo como ella contaba que no se tomaba ella las suyas para que se las pudieran tomar sus hijos y su familia, sí. Y recuerdo que el fallecido doctor Madrid, que era una persona extraordinaria y un profesional maravilloso, endocrino, de la Risaca y que nos ha dejado hace unos meses, era responsable del área de endocrinología donde esto se veía. Bueno, se lo puso por montera
y consiguió que aquellos medicamentos llegaran a todos los miembros de su familia, y no solo eso, sino que allí nació una asociación, porque claro, al llamar ella y contar lo que le pasaba, Claro. otra gente, tú sabes la sensación de decir no individual, que también, ¿no? La satisfacción personal de utilidad, de ser útil, y de ver que si apretamos un poco, si nos asociamos o estamos pendientes de las cosas, podemos conseguir más, que no hay que Quizá aborregarse. harían falta más programas como ese. Había una conciencia social en aquellos años, probablemente porque veníamos de épocas en las que no había de nada o menos nada, Sí. y teníamos necesidad de muchas cosas, y además la sensación de que nos pertenecía por derecho el tener una sanidad pública en condiciones, una educación pública en condiciones. Había muchas asociaciones de vecinos, de barrios, de plataformas. Quizá nos hemos vuelto más individualistas, María José. Pues yo creo que estamos bastante aborregados. Sí, Por bueno, decirlo de una eso- forma que no sé si eso, suena muy por bien, supuesto, sí. pero sí que se ha perdido esa conciencia social cuando hay algunos problemas que son iguales, porque son inherentes a la dinámica de Y la que son sociedad. diarios, Cuando es decir, cada día surge un problema como este, o de sanidad, o de un vecino que tiene un problema con Claro. el edificio, en fin, esto es diario. Pero en todos los servicios que van Sí. desde la limpieza a la sanidad ahora mismo, que es donde es escandaloso que haya personas en este momento en la región de Murcia, pero es que nadie reclama nada. No me refiero ya a los ciudadanos, es que los que están en el gobierno, siendo la sanidad una competencia regional, todo el rato, como sucede con otros asuntos, le echan la culpa al gobierno central. Y si, mire usted, si esto no es de echarle la culpa, si esto es de resolverlo. Claro. La gente que se ve afectada, pues yo creo que ve el panorama tan negro que dice, bueno, pues ya me tocará, ¿no? Y en el ámbito de la oposición, hola, ¿hay alguien ahí? No, es decir, no, claro, entonces... Te digo, para cuando tengo yo cita con el traumatólogo, Pues- para noviembre. Mm. Le dije al que estaba allí dando las citas, digo, pues si lo mismo me he muerto, no sé, quiero decir que... Vea, en la región de Murcia, en otro ámbito, se muere la gente esperando que le Claro, den la dependencia. claro. A mí no creo, yo no creo que me vaya a morir porque No, estoy bien no, de salud, no, pero es verdad pero que es son una problemas, por lo que pasada. decíamos de aquella época, que aquel programa pues hizo su función, y que probablemente hoy, si se pusiera otra vez en marcha, no sé yo, Pues también la haría, pues habría que darle una pensada. no María lo José. sé. De todos modos, los medios es verdad que trabajaban, no lo digo por al que yo estaré además siempre eternamente agradecida, tanto a Alberto, que hoy es que, como lo diga dos veces, no voy a poder seguir hablando, siempre en nuestro corazón, y a Alejandro, porque me devolvieron a la radio, y lo de Alberto es que es una putada tan gorda que no se tenía que haber muerto este muchacho. Es una cosa tremenda, Pues ¿no? no, habiendo tantas Pero- malas personas Bof. por ahí, ya te digo yo. Y además un profesional de la radio maravilloso. Pero Maravilloso. dentro de lo que estábamos hablando, la libertad entonces de la que se gozaba en los medios de comunicación en general, yo no sé si es la misma de la que se goza ahora. Y al poder se le respetaba, pero no se le temía. Ujú. Y eso convendría recordarlo. Convendría recordarlo, desde luego. Bueno, has sido también jefa de misiones cuando estuviste en la SER, y has estado en primera línea, los servicios informativos, en momentos muy importantes de la región de Murcia. ¿Qué momentos recuerdas tú que han sido fundamentales para esta región en los últimos 20, 30 años? Ha habido muchos, pero si llamas a mis recuerdos personales, hay uno terrible que fue la noche del atentado de ETA, que acabó con la vida del policía nacional Ángel García Rabadán, Yo conocí a su hijo. que además tuve que cortar la emisión, porque eso sucedió por la noche, todos escuchamos, yo creo prácticamente los que vivíamos en el centro, la explosión de aquel coche bomba. Y lo que pasa, ¿no? Que me voy a la radio, que algo ha pasado, me voy a la radio, llamé a quien entonces era el director, vete, llegué con el entonces jefe de informativos, que era José Antonio Ruiz, luego trabajó en AENA, y nos vimos allí los dos solos, esto que abren la radio de noche. Estaba hora 25, por supuesto, inmediatamente Madrid llamamos, había que entrar, pero había que preparar un poco la información. Y empezaron las fuentes que tocábamos a indicar el nombre, y recuerdo que llamé a la casa del fallecido.
Y aquellos gritos desgarradores y ese momento de decir, corta la emisión, que tenemos que entrar en antena para contar esto, fue duro, fue tremendo. Y luego ha habido otras situaciones, por ejemplo, la de la legionela, cuando Sí, aquello... hubo muchos fallecidos. Sí, porque sí, además las torres, yo no sé si esa historia se contará alguna vez de verdad o no, por lo que hablábamos antes, las torres emisoras de aquello pues eran... Y yo no me corté un pelo, dije lo que tenía como información en aquel momento, no porque sea más valiente que nadie, sino porque estaba segura de que lo que había contrastado era verdad, ¿no? Y tenía varias personas de los mandos de la radio diciéndome, no, no lo digas. No digas. Y luego las riadas, las inundaciones. Sí. Eso también es, yo las he vivido desde la unidad móvil en el barro, ahora hay menos porque desde que se hizo el plan de avenidas se recondujo el cauce del río y no son los disparates, pero fuertes. O el día de la quema de la Asamblea Regional. Sí, también, es verdad. Sí, fue sí. una cosa muy impactante aquello, mucho, mucho, mucho. Son esas cosas que pasan en las películas, pero que aquí en Que la claro, región de Murcia no pasaban, igual que un atentado. Siempre todo esto nos pillaba como más de lejos. Parecía que aquí estábamos más a salvo, ¿no? Con todo este tipo de Sí, no, sucesos. aquello fue una tragedia y fue sorprendente por inesperado, como seguramente lo serán todos los atentados, ¿no? Pero aquello, yo esa sensación de la radio, de abrir la radio, y luego también he vivido pues otras cosas más divertidas, ¿no? Pero... Hombre, ya vamos a hablar de lo divertido también. Antes, como hemos hablado de las riadas, para no volver al tema, ¿qué te parece todo el lío este de Amazon? A mí me parece una vergüenza. Me parece increíble. O sea, si con que solo hubiese muerto una persona ya uno debería replantearse las cosas, ¿no? Digo yo, no sé. Me parece, es lo más escandaloso probablemente que se ha visto en la escena política española en toda su historia. Esto y lo del rey emérito. Pero bueno, él puso tierra de por medio, se fue, ahí siguen sus movidas y no ha pagado por ello porque era inviolable y no se le podía condenar por unos hechos que está claro que cometió de defraudación, tal y conforme reza la sentencia, que concluye diciendo que sí, que se lo llevó, pero que no se le puede condenar porque no se le podía juzgar. Y en este caso concreto, lo de este hombre, yo no doy crédito, ¿eh? O sea, decía Máquina Baja en aquella película de Pajares, Nació para matar. que cuando se ha perdido la moral y la ética, a los artistas solamente nos queda la estética. Pero es que este hombre ya no tiene ni eso. O sea, llega un momento que no se puede ser más sinvergüenza. O sea, es una desfachatez mayúscula, aparte de que es un mentiroso compulsivo, y a las pruebas me remito, que va demostrándose todo esto que él va contando como un relato propio, que es totalmente incierto. Pero es que hay que tener cuajo, hay que tener, Sí. he dicho lo de sinvergüenza porque sin vergüenza es que no tiene vergüenza, y a él no le da vergüenza salir a la calle. O yo anoche me acuerdo que comentando una de las últimas cosas que se ha sabido, o sea, llegar a presumir para que no te empapelen de que tú has llegado todavía más tarde de lo que ya habías dicho que llegaste, mientras había 224 personas en ese momento fallecidas ya, quedan 3 desaparecidos. Es que es de locos, o sea, que es una cosa, no hay nadie que le quiera, alguien que le aprecie algo. Si este hombre tiene hijos, tiene familia. No sé, yo a veces he pensado que este hombre no le venía bien ese día que hubiese Dana, por lo que fuera, y entonces siguió a lo suyo. Yo creo que tenía su día programado. Me vas a él perdonar, pero por eso quiso. del mirar más allá, yo creo que hay gato encerrado. Es decir, la clave no es si este señor se fue a comer al Ventorro con rima incluida, o si llegó a las 7, a las 8:20, a las 8:30, o no llegó, o en las condiciones que llegó, que hay alguna foto por ahí circulando alucinante del careto que llevaba. Yo creo que lo que hay ahí detrás es algo mucho más gordo, muy gordo, que tiene que ver con algo más, porque si no nos explica que su jefe, Feijóo, pues siga ahí, dándole la razón, no se explica mucho, ¿no? defendiéndole, y a costa de lo que ya está empezando a costarle, ¿no? Bueno, Valga estoy la convencida, redundancia, María ¿no? José, que muchos votantes del Partido Popular y personas que a lo mejor están incluso afiliadas, no les puede parecer esto bien. Pero como en les va a absoluto. parecer a O sea, cualquier persona de bien, y en el Partido Popular hay millones de personas de bien, entre los que lo dirigen, los que lo votan, ¿cómo le va a parecer bien a alguien eso? Si es que no, por eso lo que no tiene explicación
es el que lo sostengan, no solo en su puesto, sino que, porque la estrategia además diseñada de echarle la culpa, como siempre, a otro, al gobierno central o la EMED, que ya venía avisando el fin de semana anterior. Pero si es que la verdad solamente tiene un camino y al final la verdad sale. Claro. Y entonces, ahora, ¿por qué lo siguen manteniendo? Yo es que ya hay todo tipo de especulaciones sobre si el propio Feijóo es que estaba con él, porque como aparece el día siguiente, aparece a las 9 de la mañana en Valencia cuando no se podía acceder ni por avión, ni por tren, ni por carretera. A ver si es que estaba allí. Quiero decir que o sea, no lo sé, pero estaba allí. ¿Y cuál es la razón o el motivo por el cual le sostienen ahí? También hay teorías sobre al respecto de que están repartiendo mucho dinero. Yo no lo sé lo que está pasando. Pero lo peor de todo, ¿sabes lo que es? ¿Por qué no hay ningún medio de comunicación? Ahora que se descubre lo que sea debajo de las piedras, que esté investigando con seriedad. Eso no debe ser tan difícil. ¿Qué hizo este señor desde que hay una última imagen pública hasta que ahora dice a las 8:30? Es decir, alguien ha entrevistado al dueño del restaurante, a la periodista esta que dicen que comió con él, no sé, la compañía telefónica, algo. O sea, es decir, ¿cómo no hay una tarea de investigación periodística, no digo ya política, que algunos pasos se están dando, o judicial, que la jueza de Catarroja está tirando de la manta, pero algo más, nos falta información. Algo saldrá, como tú dices. La verdad siempre encuentra el camino, yo creo que saldrá. Bueno, estuviste también en Murcia Hoy por Hoy, te conoces todos los pueblos, todas las pedanías, todas las romerías, para arriba y para abajo. A ver, ¿qué piensas de la región de Murcia, así, en su conjunto? ¿Qué piensas? Pues que es una región con mucho valor, muy desconocida. Yo creo que es un poco la eterna asignatura pendiente, ¿no? Y que una vez que vienes aquí y la descubres, pues te enamoras de ella, ¿no? En otro orden de cosas, es una región muy rica económicamente, tremendamente rica, muy poderosa, con un tejido empresarial desde aquello de Abarán, París, Londres, hasta la actualidad, cuajado de hombres y mujeres muy valientes que son capaces de tirar de empresas que en ningún otro lugar sucede esto con tanta profusión y en tantos sectores, que si la agricultura, la conserva, el vino, la ganadería. Es decir, Murcia es la empresa de transporte, los congelados, es tremendo, ¿no? Tiene una actividad... También tecnología, ahora tenemos claro, y ahora tecnología, componentes. pero que en otro orden de cosas, pues... Yo creo que debería de ser más reconocida, pero empezando por los propios habitantes de la región de Murcia. Es decir, somos muy llorones. Dejar de tanto victimismo y tanta cadencia de echarle siempre la culpa de lo malo que nos pueda estar sucediendo, que no creo que sea tanto. Yo creo que aquí no pasan cosas malas y que, bueno, hay un nivel de pobreza todavía por resolver y alguna que otro asunto como el de la sanidad o tal, pero yo creo que Murcia necesita hacerse valer más desde dentro y ser mucho más reconocida afuera, además de una mejor financiación, claro. Y nos gusta mucho la fiesta. ¿Cuántas fiestas sí, tenemos? Eso, pero a mí eso me parece bien. Pero es genial porque es que si no... Mira, fíjate si tenemos que si no ha cambiado la cosa, somos la única capital, o sea, lo que es la capital, hay una enorme cantidad de fiestas declaradas de interés turístico internacional, cosa que es muy difícil que te reconozcan esto. Lo sé porque, por ejemplo, para el expediente de declaración de la Semana Santa como internacional, una de las cosas que se requerían era que tuvieran prensa internacional, repercusión en la prensa internacional. Entonces no era fácil. Sí. Y se le ocurrió a dos cofradías, empezando por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza de San Pedro y luego la cofradía de los Salcillos, que además esa retransmisión de los Salcillos la hicimos con Alberto y con Alejandro, hacer streaming, retransmitirlo, y también había hecho una antes a título casi de encargo de la propia cofradía para que a través de todo el mundo se pudiera conocer en internet, en streaming, en directo, las procesiones, tanto la del domingo como la de... Y entonces, entre las cosas que me acuerdo que mirando, entre datos que a veces de esos que se te quedan en la cabeza, la semana de fiesta de primavera
no hay ninguna semana de fiestas de nada en España. Primero que no son semanas, se dicen semanas, pero aquí sí. Aquí sí, es una semana entera. Vamos, no nos dejamos ni un día. Hay 2 fiestas declaradas de interés turístico internacional y con la Semana Santa, que es unos días antes, 3. Es decir, no hay ciudad en ningún sitio que tenga 3 fiestas declaradas de interés turístico internacional. Eso solo en Murcia capital. Vámonos a Cartagena, vámonos a Lorca, vámonos a Caravaca, hay una serie de manifestaciones, no me quiero olvidar de nadie, pero de un nivel y de una importancia extraordinaria. Realmente, ¿no? La región es riquísima, Sí, riquísima luego nos va en la manifestaciones marcha, culturales y festivas. Hace buen tiempo. Musicales, gastronómicas. Bueno, musicales, hay manifestaciones desde el Cante de las Minas hasta la Mar de Músicas ahora. No nos falta de nada. No nos falta detalle, ¿no? María José. Nada. A mí, ¿sabes qué me sorprende? Voy a mandarle un saludo a la gente de Jumilla. Las procesiones de Jumilla, que tienen una banda son de música por paso o 2. Es una pasada, es una cosa increíble, preciosísimas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a todo el montón de premios que tienes, María José, muchísimos. Vamos a ver, eres antena de plata de la Asociación de Radio y Televisión, madrina de la Vuelta Ciclista Murcia, breva macoca de la Asociación Cultural La Juntaera, madrina del Certamen Internacional de Tunas de Murcia, doña Sardina del Entierro de la Sardina y pregonera de las Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia. También tiene distinciones de la Federación de Peñas Huertanas de Murcia y de las Peñas Huertanas El Jazmín, La Esparteña. También ha sido madrina del Orgullo Gay en Murcia, pero que te falta a ti, María José, ¿eh? Pero tienes sitio donde poner todas esas... Pues tú supieras que no los tengo puestos. Tienes que ponerlos. Si es tu, como dicen los americanos, tu muro de los éxitos. Sí, que a mí esto de la cosa de la radio, de los medios de comunicación y en concreto de lo que pueda ser la dimensión pública, no me ha subyugado nunca. Me ha parecido que era un oficio y que es un oficio y que además es una cuestión que cada día hay que renovar el compromiso, porque... Hombre, evidentemente ese tipo de reconocimientos para mí han sido y algunos de ellos, especialmente todos, pero algunos de ellos pues los he disfrutado. El de Doña Sardina lo sigo disfrutando y ahora de qué manera, y alguno que otro lo disfrutaba al máximo y en momentos además importantes. Pero no tengo ese punto de... vanidad. No lo tengo, debo de tener otros defectos, pero sin duda, pero ese no lo tengo. Es cierto que una persona que está en los medios de comunicación es más fácil que le den estas distinciones que alguien que no esté en los medios. Sí. Es verdad que cada uno de ellos tiene, no lo digo como aquel que dijo muchas gracias que me lo merezco, ¿no? Pero hombre, es verdad que, por ejemplo, estaba lo de los moros y cristianos. Yo recuerdo cuando empezó la fiesta, pues aquello había que sacarlo a relucir, innumerables programas en el campamento de moros y cristianos, entrevistas, muchas cosas, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. Lo de Doña Sardina, pues fue mi gran pez, además, que fue Pedro Cano, fue el pintor de Blanca. Qué suerte, fue qué un gran regalo, pez, estupendo, por favor. Sí, lo disfrutamos mucho. Lo de madrina del Orgullo Gay, cuando se aprobó la ley de igualdad en el ámbito de poder contraer matrimonio en las personas del mismo sexo. Y para mí eso fue disfrutar del desfile del Orgullo Gay en Madrid, aquello fue brutal. Y aquí en Murcia, que el padrino fue Pedro Alberto Cruz, el que era consejero entonces de Cultura del gobierno de Ramón Luis Valcárcel. Sí. En fin, cada una, la antena de plata, que fue por los 25 años, fue un reconocimiento. También lo de madrina de la Vuelta Ciclista, pues una broma, pero nos lo pasamos también la noche que lo de las tunas, que es una cosa súper divertida, porque además todo eso que te tratan con cariño, son cosas, reconocimientos. Sí, quiero decir que así de poner en la estantería, luego te queda la metopa o lo de la Federación de Peñas Huertanas, tengo una cosa muy bonita, que es una reproducción de la matrona del Almudí. Ah, qué bonita. Y durante algunos años la retransmisión de la gala de elección de la Reina de la Huerta pues fue un acontecimiento, porque eso es una cosa
compleja de hacer porque no lo ves, o sea, tienes que contarlo por la radio, o la proclamación de la reina, el bando de la huerta, yo no sé los años que lo retransmitimos desde una carroza, además me hacían una alcachofa de verdad, y me metían el micrófono dentro y iba todo el mundo muy contento. Qué cosa menos tan yo. bonita. En fin, Bueno, alguna gente a lo mejor no lo sabe, que la matrona del Almudí es, digamos, uno de los símbolos de la ciudad de Murcia, que es una señora que le da la leche a otro hijo que no es su hijo. Al hijo ajeno, sí. Al hijo ajeno. Qué historia tan bonita. Sí, además. Qué historia tan bonita. Y qué metáfora tan fabulosa de lo que es Murcia, ¿eh? De la generosidad del murciano. Y está el escudo allí en el Sí, Almudí, sí. y luego ha habido quien la ha recreado artísticamente, pues desde Antonio Campillo, que tiene ahora abajo la ciclista. Sí. Qué maravilla, Antonio. Antonio Campillo era Un personaje. maravilloso. Maravilloso, Era un escultor maravilloso. extraordinario, un artista en su conjunto, excelente, pero además es que era divertido, era una cosa tremenda. Yo estuve cenando con él y con más gente en un acto que hubo la noche que murió. Vaya. Yo no daba crédito por la mañana y fue... Claro, porque no nos pudimos reír. Era una persona con muchísima vitalidad. Sí, sí. Además no paraba de hablar. Era muy artista, muy siempre, artista. Siempre tenía alguna Sí. historia que contar. Bueno, un día de pronto decides involucrarte políticamente, fuiste candidata a la alcaldía de Murcia. ¿Por qué lo hiciste, María José? ¿Por qué dije que sí? Bueno, me dijeron, yo no tenía vinculación alguna con ningún partido político ni con ningún político, más allá de las relaciones propias de alguien que está en un programa, en el Hoy por Hoy, que era un programa que cambió un poco el estilo de los magazines de la mañana, un poco mucho, porque lo habría Iñaki Gabilondo a nivel nacional, le dio una vuelta a la radio matinal, y lo que era una cosa como todo el rato de divertimento, él lo convirtió Más en un informativo. aprovechamiento del tiempo para poder explicarle a la gente con mayor tranquilidad algunas de las cosas que pasaban, ¿no? Que eso es la información. En vez de esa cosa de a tal hora informativo y luego no sé qué, pues hacerlo. Entonces, el bloque de la mañana era completo, y cuando él acababa a las 12:15 empezábamos aquí hasta las 2. Entonces, efectivamente, pues durante esas 2 horas pues yo tenía la posibilidad de contar otro tipo de historias. Y fue una época en la que había mucha información, sobre todo relacionada con las denuncias de corrupción. Fue la época de la burbuja inmobiliaria, de los pelotazos urbanísticos, de todo aquello, no sé. Lo que les llevó a pensar en el Partido Socialista en que podía ser una persona adecuada para encabezar la lista como independiente del Partido Socialista, nada menos que a la alcaldía de Murcia. Yo me quedé de piedra cuando me lo dijeron, pero lo valoré en su conjunto, y desde la perspectiva, además, fueron unas elecciones aquellas en las que recuerdo que había una neuróloga por Alicante, una profesora por Mallorca, estaba Carmen Albor como candidata por Valencia, Zapatero planteó la necesidad de que gente de la sociedad civil diera un paso al frente. En el caso de Carmen Albor había estado vinculada a la política, había sido ministra, pero había mucha gente en otros lugares de España donde un vínculo social como para reclamar que también pues debía de haber un compromiso. Y luego había otra parte, ¿no? La posibilidad de representar como concejal en cualquier circunstancia, no digamos ya si hubiera ganado la alcaldía, a Murcia, con lo que yo la quiero, pues todo el mundo, no lo sabía nadie, ¿no? Porque además me dieron 24 horas para decir sí o no, y además no se tenían que enterar nadie, pero dije que sí, y no me arrepiento nada. Qué va. Yo creo que tenías ideas muy buenas, como aquello del metro, Conectar Murcia, que es, yo creo que, el plan de movilidad es muy bonito, pero si no tenemos un transporte público que funcione, que sea rápido y eficaz... Hombre, aquello que me tacharon de loca algunos. Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Además se rieron de mí algunos también, porque parecía que es que estaba Tutankamón aquí enterrado debajo, o como que en las ciudades donde hay supuestamente unas ruinas arqueológicas divinas no puede haber metro, cuando lo hay, por ejemplo, en Roma, ¿no? Pero aquella propuesta, con la mirada puesta unos años después, desde ahora, era una propuesta valiente, posible, que se podía financiar, no era ninguna quimera ni ningún sueño, porque no era, vamos a hacer el metro. O sea, había un estudio serio, había un trazado de líneas serio, había
Había hasta que el Colegio de Ingenieros había dicho un año antes que era posible y de pronto dijo que no. Pero bueno, lo que está claro es que no era una mera idea, era un proyecto viable y financiable. Y yo creo que no nos hubiera ido mal. Primero porque era una obra más rápida que cualquier cosa en superficie y luego porque trataba de vertebrar como en una cruz desde Puente Tocinos, como si trazáramos una línea recta, y otra desde hasta el Palmar, desde la zona norte, con lo cual me llevé un autobús lleno de periodistas a Sevilla. Sí. Porque estaban haciendo las obras del metro, que fíjate ahora, cualquiera que haya ido a Sevilla ha visto lo que es... Y allí también habría sus ruinas, digo yo. Pues sí, hay Claro. sí, ¿no? Y además una cosa que hay, que es que el Guadalquivir, lo que vemos no es el Guadalquivir, es como un canal, el Guadalquivir va por debajo. Entonces gran parte de las obras del metro en Sevilla se hicieron con tuneladoras que trabajaban debajo del agua. O sea, poca broma. Y luego con la particularidad de la superstición de los sevillanos, que las estaciones tenían que ser a cielo abierto, porque eso de meterse para abajo no... hacia abajo no les molaba, y entonces quiero decir que era una equiparable además, y allí fíjate cómo está funcionando, ¿no? Fue un modelo que podía haber sido Yo creo que es perfectamente una oportunidad como perdida en porque... Málaga, como lo han hecho en Granada, como en Bilbao, como en fin. Claro, Y yo creo que aquí hubiera sido una buena idea, primero porque en superficie cuesta más trabajo, pues según el trazado, lo que te encuentres es mucho más costoso. Pero aquí había una idea determinada con relación a esto de los pelotazos que decíamos, que era poner en valor la zona donde está actualmente el estadio de la Condomina y hacer un tranvía, en fin, una serie de cosas que no... No sé, no se entienden. Muchas cosas que pasan en la región no se entienden. Sí, Y además, fíjate, en el municipio de Murcia, tú sí las entiendes. Bueno, sí. yo Bueno, creo que sí, cualquiera, claro, sí. no porque yo sea más lista que nadie, pero, No, pero bueno. depende de si pones los intereses generales por delante o pones algunos intereses particulares. Pues, a veces esto, en política, yo me acuerdo cuando iba a las reuniones de la entonces llamada Gerencia de Urbanismo, que yo, como tú supondrás, de urbanismo sé cero o nada. Pero tenía un concejal, que es Marco Ros, actual eurodiputado, sí. que además es arquitecto y era una máquina. Y yo recuerdo que le decía, Marcos, por Dios, yo no puedo, porque en aquello había que votar, aunque luego una vez ya que estábamos en la oposición, que era concejala de la oposición, y yo pues ponían un mapa, un plano allí y empezaban con la línea, y yo pensaba, 1 centímetro de línea más para arriba, más para abajo, ¿cuánto vale, no? Y empiezan que si el Z132, porque en el 143, yo siempre decía, Marco, por favor, mira a ver si hay casas, personas, sí, porque la variación sobre aquellas decisiones movió indiscutiblemente cientos de millones de euros, ¿no? Ya, pero fíjate, yo pienso que poner el y interés general, que otro reloj de oro y algún que otro pasión yate. Poner el interés general por delante del interés particular, al final beneficia a todo el mundo. Incluso a algunos particulares. De esta forma, al final... Pues, eso que estás diciendo, mira, a mí me frieron. A largo plazo, sí, a lo mejor hay que esperarse unos años más, pero yo creo que al final beneficia a todos. Yo perdí las elecciones, seguramente porque no lo hice bien, porque no era la candidata adecuada para ocupar la alcaldía de Murcia, aunque me siento muy orgullosa de los 2 años, porque yo no fue en solo campaña, estuve un año antes, yo dejé mi trabajo, trabajo para dedicarme a esta tarea. Y me siento muy orgullosa de todo el equipo, cómo trabajó toda la gente, la del partido, la que no era del partido, cómo luchamos con uñas y dientes en la época del agua para todos, que estaba aquello que ibas a un mercado y como te descuidaras te tiraban un tomate, porque estaba toda aquella época en la que lo del agua para todos parecía que aquí íbamos con cantimplora, aquello caló como un regionalismo absoluto y tuvo su peso. Pero la verdad es que a mí cuando ya me frieron con patatas, esto no lo he dicho así jamás, fue cuando perdimos las elecciones y no me acuerdo, fueron 9 o 10 concejales, sacamos un buen resultado para aquella época y en las condiciones de mayoría absoluta del PP en todos sitios, iba al cárcel rey, cámara, virrey, etcétera, etcétera. Y que no son excusas, pero es la situación como forma era. Y entonces me preguntaron en la rueda de prensa que qué pensaba yo que si yo creía que la corrupción, y porque había era la época de Polaris, de todo aquello, en fin, todo, yo creo que tenemos en la memoria todos los pelotazos que se dieron, los créditos que se pidieron, los que no, quién estaba detrás de una cosa, de la otra, etcétera, etcétera, sobre todo el planeamiento, el campo de Murcia, los campos de golf, etcétera, etcétera.
Y me dijeron que qué pensaba, que por qué creía yo que la corrupción, porque saltaba a la vista, o sea, se veía, no había influido o había influido en las elecciones, en el resultado electoral. ¿Por qué todas esas denuncias la gente no había, digamos, protestado con su voto en contra? Y se me ocurrió decir, que además lo pienso y lo creo, que era porque convivíamos con la corrupción. Y la corrupción, cuando convives con ella, tú formas parte de ella. Y se ve Entonces, como algo natural. No, pero es que además tú crees que no formas parte, no, que formas peor, que formas parte de ese enriquecimiento. Es decir, en aquel momento había gente que dejaba de los estudios, Sí. o sea, padres de familia que presumían de que su hijo había dejado los estudios porque estaba ganando 3.000 euros como un echando albañil. hormigón, Sí. y se había dado la entrada para una casa o se había comprado un coche. Algunos ahora están viviendo con los padres, que son los que pagan la hipoteca de aquello de la que no se han podido librar. Pero había un sentimiento, una sensación de que con aquello, a partir de que Aznar en su momento dijera aquello de que la ley del suelo aquí se puede construir en cualquier parte, de que había dinero en circulación. Esa falsa creencia de que si se gobiernan ellos y hay dinero en circulación, todos nos vamos a hacer ricos. Sí, Entonces sí. la corrupción dejó de denostarse, dejó de parecer una cosa mala para convertirse en silencio. Esto sí, esto no se podía decir, ¿no? Pero claro, ¿cómo vas a votar tú a alguien que te está diciendo que se te va a acabar el chupe? Mira, dice un estudio grafológico de ti que tus rasgos más evidentes, o los rasgos más evidentes de la letra María José, revelan la expansión libre y abierta de sus gestos, su inclinación a la comunicación, la sintonía fácil con el entorno, de aquí su capacidad para entablar relaciones y participar en tareas sociales o de comunidad. Por otra parte, posee una gran capacidad para afrontar la visión panorámica de los hechos y de las cosas, que es lo que te comentaba yo antes. Qué fuerte. De los hechos y las ¿De cosas. dónde ha salido eso? Pues por ello encontrado. No se limita a apreciar unos cuantos aspectos, sino que intenta profundizar y sacar conclusiones generales y universales de sus observaciones. Toma ya. ¿Qué cosas? Yo digo, pues sí, es verdad. Es lo que yo siempre pienso de María José, que le digo, oye, María José, le pregunto algo y siempre a un punto de vista digo, pues, qué lista eres, madre mía. No sé, yo será que me fijo mucho, como los búhos, no sé, pero es curioso. Es curioso. Sí, es probable que me asemeje en mi manera de ser a eso, ¿no? A procurar mirar, escuchar, ver, no sé, me gusta. Te voy a hacer una pregunta, bueno, un poco heavy. ¿Tú crees de verdad que hay retroceso de derechos y libertades en estos momentos? Claro, hombre. ¿En España y fuera de España? Yo estoy aterrada. Yo creo que, fuera de España estoy muerta de Bueno, miedo, ya ¿no? Porque, con Trump claro, ya no sabemos aparte lo que va a me pasar. parece una hortera descomunal. Total. Y que no entiendo nada de lo que está pasando con él y los que le rodean. Yo creo que se han comprado un presidente. Yo creo que aquí el que manda es Elon la Musk. tecnocasta esta. Sí. Sí, Y lo decía el hijo, se lo dijo el hijo ahí en el despacho. El ¿te hijo me da un acuerdas? miedo que me muero. Parece el niño este de la película aquella de... ¿Cómo se llama? Chucky. Es que a veces veo muerto. El muñeco diabólico. No lo sé, ¿no? Pero es verdad que está sucediendo algo incluso peor, que se está poniendo de alguna manera de moda esto. Es decir, estamos involucionando. Yo siempre he creído en la evolución y en avanzar. Y no defender los derechos de los demás. El otro día me Pero gustó ir mucho. hacia atrás, Sí, o sí. sea, tener una visión sesgada de la realidad, darla como válida y encima creer que eso es lo mejor y que se lleve por delante la lucha, la batalla y la consecución de derechos relacionados con algo tan elemental como la igualdad, la diversidad, me parece... Que el otro día, no sé si viste a Jane Fonda en su discurso, Sí. diciendo, pero ¿qué es esto de ser woke? Woke es débil. Que aquí un diputado de Vox, por cierto, dijo, es que son woke. Porque claro, como para que va a Sí. aprender el inglés, escúchame. Entonces, no es ser débil, preocuparte y tener empatía por los demás. Pero Y tener humanidad. Y ahora parece que es que eso está mal visto. no, pero sí es que lo que está bien visto, que es todavía peor, es ser racista, ser homófobo, ser machista, aunque algunos no lo reconozcan. Es decir, anular los derechos de personas por su color o su lugar de nacimiento. O su religión. Eso está pasando. Sí, está pasando. Anular los derechos de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Anular los derechos de las personas que son homosexuales por el hecho de ser homosexuales. ¿Pero dónde vamos a parar? Y estamos viviendo una época, además de negacionismo absurdo, de una catetez,
porque es que hay que ser cateto para llegar a creerte ahora que es que la Tierra es plana, de verdad. O sea, o que el clima es un invento. Y que haya... No, que siempre ha sido así. Que es que a mí el otro día me monté en un taxi en Madrid y estuve a punto de bajarme porque me dio una serenata el taxista con lo de que es que lo que pasa ahora con el clima es lo que está... no, que no hay cambio climático. Que cuando decimos, no cuando dicen, estas son las temperaturas, porque me lo argumentaba, con esto de, me ha dicho un amigo mío que es especialista, que esto que dicen desde que se tienen registros, las temperaturas, entonces decía él, es que cuando no había registros esto era lo mismo. Bueno, una cosa, y luego lo de que vale todo, ¿no? Es decir, la información, esto sí me preocupa mucho, porque todo esto que estamos hablando es fruto de la desinformación y de la ignorancia, y de dar por cierto cosas que son mentiras. Y esto sucede porque lo de las fake news, sobre todo a partir de su propagación en Internet, y que luego sean objeto de comentario o tertulia que las convierten en certezas, hace que mucha gente se crea unos disparates que dices tú, pero ¿esto cómo es posible? Pues es posible, como además llegan a los teléfonos móviles, a las terminales que todo el mundo lleva en el bolsillo. Hoy día tenemos una diversidad de fuentes de medios de comunicación y claro, se creen a un youtuber que no ha estudiado periodismo ni contrasta informaciones o que se moja las rodillas para parecer que ha estado en el barro cuando está retransmitiendo una dana. En fin, es una cosa... Y además se les da visos de autoridad a toda esta gente. Pero a mí esto que me preocupa mucho ahora... A mí me preocupa también, pero sobre todo porque son personas con formación, porque hay gente que no tiene mucha cultura, pero hay gente que tiene cultura que también se los cree. Pero es que pasa por una cosa, es que Vamos a ver, tuve que reñir un amigo contar mío, digo, cosas. Tú tienes 2 carreras, contar ¿cómo te puedes creer esto? Esto lo inventó el lugarteniente Hitler, lo de una mentira 1000 veces repetida se puede convertir en verdad. Esta es la esencia de la propaganda y el populismo bebe de eso y eso está inventado. Y ahora tiene un soporte, una herramienta a la que acudir, que son las redes sociales y especialmente los terminales, que prácticamente todo el mundo lleva, gente de todas las edades, muchas de las personas mayores que a veces están solas están con los móviles, incluso peor que los adolescentes, y tú estás en tu casa sentado y a ti te llega, sin que ni siquiera lo busques, una información que tú en ese momento, ¿cómo vas a pensar tú que eso es una mentira? Si te ha llegado a tu móvil, ¿sabes? No, yo creo que o le damos una vuelta a este tema o estamos absolutamente perdidos. Por aquí vamos, porque es que el dueño de la red social principal que cambia el sentido de la opinión pública es en este momento el asesor principal, mano derecha, del presidente de los Estados Unidos. Y esos no están pensando en todos, están pensando en ellos. Como ha cambiado Twitter de unos años para acá. Ahora que la gente también se cree unas cosas, Lola, porque es que a estas alturas de la película que llegue uno, como dices tú, que parece que va preparado y te diga que la Tierra es plana, que esto a mí me ha pasado. Y personas con carrera universitaria. Es una cosa que dice, bueno, vamos a ver. Yo eso sí que no lo soporto. Tanto estudiar para esto, María José. Yo tanto, de verdad. No, pero ¿cómo es posible? O afirmaciones tremendas de... No se contrastan. Esto para mí siempre ha sido una obsesión. Es decir, qué miedo decir algo que tú no sabes que pueda ser. No que tú estés en posesión de la verdad absoluta, pero cuando se da una noticia, la única manera de contrastar es escuchar a todas las fuentes y entonces hacer una evaluación y hablar sobre el hecho en sí. Eso es la verdad. Yo no soporto afirmaciones de estas que hay ahora de mi verdad, tu verdad. Pero vamos a ver, ¿cómo que mi verdad, tu verdad? Ha interpretado. ¿Pero cómo que ha interpretado? Si la verdad no es interpretable. Los hechos son objetivos. Claro. Y ya está. Y luego tú puedes tener una opinión de derecha, de izquierda, medio pensionista, la que tú quieras. Efectivamente. Sobre ese asunto en concreto, sobre cualquier otro, pero... Completamente de acuerdo. Porque eso nada más que sirve a quien está ganando dinero a costa de todos nosotros. Nos quedan muy pocos minutos y me gustaría terminar con mensajes más positivos, aunque es un poco complicado. ¿Quiénes son tus referentes en el mundo? Mujeres, que este mes estamos en el mes de la mujer. ¿Qué mujeres son referentes tuyos? Pues así de la última época me gusta mucho Michelle Obama. Ah, sí. Me gusta cómo habla, lo que dice, cómo funciona, me interesa. No solo porque me guste mucho la política, ella se haya o no dedicado a la política, pero me parece una persona adecuada a la época en la que estamos viviendo y no sé si ojalá en el futuro pueda tener un horizonte mayor.
pero me interesa. Pero en general yo es que soy poco mitómana. Es decir, no, a lo mejor eres tú mi referente, ¿entiendes? Sí. No entro... Es la fisioterapeuta que me atiende todas las mañanas en el centro de salud en la Alberca, que es maravillosa y la he conocido hace 2 semanas, pero me está cambiando la vida. O mis hijas, que son mis referentes más inmediatos y mi orgullo. Mis nietas, en cuanto a lo femenino me refiero. Sí, sí. Mi suegra, que es una persona que tiene 89 años y ha vivido una vida muy larga y muy intensa y en épocas muy difíciles y siempre sonríe. Mi madre, que no está con nosotros, pero que vivió la guerra, luchó mucho, trabajó mucho. Es decir, esos son los referentes. En el ámbito, digamos, internacional me llama la atención ella. Sí. Algunas veces con las cosas que hace o dice o lee, pero son más mi suegra, mi madre. Sí, es verdad, yo soy más mis mitómana, hijas, tienes razón. mis No, pero nietas. cierto que las personas que uno tiene cerca, pues... Lo que haces tú me interesa mucho, porque Gracias. además requiere del valor de alguien que no se mueve en un mundo sencillo y que además es bastante más culta y preparada, no lo digo para hacerte la pelota, que el resto del personal. Y a veces pues eso es difícil. Yo sé que requiere de una valentía enorme. Máxime cuando se es, por ejemplo, en lo laboral autónomo, que yo es una de las cosas más complicadas que he tenido que hacer en mi vida, más que la política, que no era lo mío. Y fíjate, entonces a mí la gente que está cada día, y no es así en plan por quedar guay, pero es que es verdad. Sí, hay que levantar la Esas persiana mujeres. todos los días, pagar el autónomo, como decía un humorista, asustes o no asustes, el autónomo lo tienes que pagar. Tienes que trabajar para trabajar. Sí, tienes que pagar por trabajar. Pero las mujeres todavía tenemos un largo camino por Sí, recorrer sí. y los referentes femeninos debemos de ser, yo creo que nosotras. Sí, yo creo que sí. Está mal que lo digamos nosotras. No está mal, es o que hay no que está empezar a mal, decir las cosas como son. pero ciertamente yo es que veo en algunos organismos, en algunos foros donde no hay una mujer. Bueno, a día de hoy, en el siglo que- XXI, y a gente no a la- tenemos informática, Y gente a la no que le tenemos parece mal, científicas. incluidas las mujeres, esto de las cuotas. Pero vamos a ver, si no se está viendo que sin cuotas no hay tutía y con un poco de cuota casi tampoco, habrá que hacer algo para que la presencia femenina adquiera carta de naturaleza y se vea y se aprovecha además. El otro día decía Zapatero, que me parece siempre lo que dice muy interesante, como aquella ocasión cuando aprobó la ley de igualdad y dijo que se sentía feliz porque España era más decente y iba a contribuir esa ley a que mucha gente fuera feliz. Yo casé a 45 parejas siendo concejal del Ayuntamiento de Murcia y es de lo que mejores recuerdos tengo. Gran parte de ellas, porque ningún otro concejal quería casarlas, la ley estaba recién aprobada casi, parejas del mismo sexo. Y nunca olvidaré la enorme felicidad que aquello supuso para ellos, ellas y sus familias, que en algunos casos ni siquiera lo sabían, ¿no? Entonces, ese tipo de planteamientos de hacer las cosas más fáciles, ser más felices y desde la igualdad conseguir las mismas oportunidades, desde los mismos derechos, es algo en lo que hay que insistir, aunque algunos se empeñen en que no sirve de nada. Y que no digan que somos unas pesadas, da igual. No, sí, yo soy cansina, con eso sí soy. Más vale ser un poco cansino. No me importa. Que dejar que las cosas vayan a peor aún más. No, hay esperanza, hay esperanza. Querida María José, como siempre un placer enorme. Se aprende mucho contigo, escuchándote, y la región de Murcia yo creo que también te debe mucho. No, que Has estado ahí en primera línea de muchas cosas, María José. yo le debo mucho a la región de Murcia y a mucha gente que en momentos determinados no solamente me ha podido reconocer algo, sino que me ha dado la oportunidad de trabajar y de sacar a mi familia adelante, que ese es mi mejor patrimonio. Muchas gracias. Volvemos la semana que viene aquí Gracias en a Metropolitan Radio con Altura.